tú quieres hacer cosas tremendas en ese lugar, Dios. Bendecimos los que están llegando todavía. Bendecimos, oh Dios, aquellos que están en sus hogares, oh Dios, mirando por internet, Dios, el servicio, el culto, Dios. Y queremos celebrar tu nombre, porque tú eres digno, Dios. En el nombre de Jesús. Quería solo compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra. Está en el libro de Mateo, capítulo 9, el versículo 20. Va a decir así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, será salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y algo que estaba en mi corazón con relación a eso es esa iniciativa que uno puede tener cuando se da cuenta que el Señor está ahí. La iniciativa, la actitud, la fe de que Él está. Yo puedo ir, yo puedo tocar, yo puedo ver la gloria de Dios. Y uno mismo ir en pos de eso, ¿no? Porque Jesús estaba pasando y varias personas estaban ahí. Dice que había una multitud, pero ella tenía una convicción de que podía recibir algo poderoso de Dios, y ella tenía esa actitud de tocar los vestidos de Jesús. Y ahora estábamos hablando aquí, acordándome de una situación que en Brasil hay en algunas playas hay las dunas, y con buggy, un tipo de auto, tú puedes dar un paseo, ¿no? Y ese paseo, antes de que él arranque el auto, él te dice: ¿con emoción o sin emoción? Sin emoción es un paseo más paseo para ver la vista y entretenerse, pero con emoción él va a pasar por las dunas más íngremes, más casi 90 grados, y tú vas a los gritos. Y es una situación así. Yo voy a ser sincera, yo pedí sin emoción, pero por lo general lo haces una vez en la vida. Tenés una oportunidad por lo general, no es algo que tú harías nuevamente varias veces yendo de vacaciones, porque es caro. Yo era adolescente cuando fui, pero podía haber pedido con emoción y haber tenido esa experiencia. Entonces también, obviamente, las emociones no son el todo en una administración cuando uno está delante del Señor, pero uno puede decidir si quiere un tiempo con Dios, con emoción o sin emoción, con presencia de Dios o sin presencia de Dios, queriendo recibir el toque del Espíritu, o que pase por ahí, tú solo lo veas de lejos. Entonces yo quiero animarte en esa tarde a buscar el rostro del Señor, a estar expectante, a dar tu mejor, a creer en Él, que Él está pasando y uno puede ir en pos de Él, aún en medio de la multitud, y tocar sus vestidos y recibir más de su presencia. Amén. Te adoramos, oh Dios. Tú eres tan bueno, tú eres tan poderoso, Dios. Tú eres tan lindo, Dios. Gracias, oh Dios, por lo que tú has hecho hasta ahora, Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios, sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no ha faltado, Dios, de tu palabra. No ha faltado, Señor, de tu bondad. No ha faltado, Dios, de cumplimiento de tus promesas, oh Dios. Gracias, Señor, por tan grande salvación, oh Dios, sobre nuestras vidas. Te adoramos, te engrandecemos, oh Dios. Te amamos, Señor. Padre nuestro, te amamos, te amamos, te amamos. Tú eres santo, tú eres bueno. Te adoramos, oh Dios. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias, Dios. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión.
Gracias por tu luz, gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Celebramos, oh Dios, tu vida desde nosotros. Celebramos, oh Dios, tu pacto, Dios, que se hizo real en Jesús y sobre nuestras vidas. Celebramos, oh Dios, tu amor, oh Dios, por nosotros. Dios, un tan gran amor, oh Dios. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Como tú no hay otro, Como tú no hay otro. Nadie puede compararse a nuestro Dios. Su presencia es real, es viva. Su presencia llena la vida de cada uno de nosotros. Eres mi Tú eres nuestra esperanza. Padre amoroso eres tú. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Te damos nuestra adoración. Vivo estás, Vivo Dios estás, oh Dios. eterno, que tu luz brilla en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, Como tú no hay otro Dios. como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Quiero animarte ahí donde tú estás, que pueda hablar al Señor. Es real, nuestro Dios es real y Él está aquí. Dios, te damos tantas gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno, Dios. Te damos tantas gracias, oh Dios, porque aún, Señor, a tus hijos, a esa mujer, oh Dios, tú no negaste, oh Dios, tu poder, no negaste, Señor, tu vida en ella. Y Señor, tú haces lo mismo sobre nosotros, oh Dios. Tú no negas tu presencia sobre nosotros, tú no negas tu espíritu, oh Dios. Y tú quieres, Señor, hacer, oh Dios, con que tu luz brille, oh Dios, en cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros, oh Dios. Y que nosotros podamos vivir, oh Dios, en victoria en tu presencia, Dios. Dando la buena batalla, Señor, y viendo tu gloria, Señor, viendo tu gloria, Señor. Poderoso eres tú, oh Dios.
lucha por nosotros. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Oh, oh, oh. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Ese es nuestro Dios. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Jesús. Solo en ti hay salvación, oh Dios. Solo en ti hay victoria, Dios. Solo en ti, Dios. Te celebramos, te adoramos, oh Dios. Te glorificamos. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor.
Señor, yo me acuerdo bien, Dios, cómo estaba yo antes de que tú llegaras. Y tú hiciste, Dios, un tremendo milagro, Dios. Y yo creo, Dios, que lo mismo ha hecho con tantas personas aquí. Éramos esas vasijas rotas, oh Dios, que tú, Señor, hiciste algo nuevo, porque solo tu mano es capaz de hacerlo. Y nosotros queremos adorarte, Señor, en esta noche, Padre. Celebrarte a ti, Dios, tu bondad, tu favor, oh Dios, tus milagros. Dios, y gracias, oh Dios, porque tú das de ti, Señor, para nosotros. Te adoramos, Señor. Él estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste,
iglesia que pueda cantar esa partecita, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Si hay algo por el cual estar agradecido, si hay algo por el cual acercarnos al trono de gracias, por eso, porque su gracia vino sobre nuestras vidas, nos salvó, nos rescató, nos trajo vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Quiero en ese momento cantar un pedazo, solo ese pedacito con ustedes. Sublime gracia, Señor, pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo. Pido y Él me halló. Somos agradecidos a Dios. Sublime gracia del Señor, pecador salvo. Fui ciego, mas veo yo. Pido y Él me halló. Hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue. Sabe que si nosotros paráramos para pensar hacia dónde íbamos cuando estábamos muertos en nuestros pecados, todos los pecados que estábamos cargando, todos los dolores, todas las mentiras, todos los engaños, todo el dolor que estábamos generando en nosotros y en otros, pecados que estábamos cargando por generaciones, porque mi mamá hizo, mi abuela hizo y a mí me quedó eso también para vivir. Y el Señor, con su poder, con su gracia, con su misericordia, con su amor, vino y nos rescató de eso. Y día a día nos llama a vivir a su lado en una vida de santidad, en una vida de gratitud. Señor, te somos tan agradecidos por eso, Dios, por ese sacrificio en la cruz que tú hiciste y que nos trajo vida cuando nosotros todavía estábamos muertos en nuestros pecados. Tú eres bueno, Dios. Te adoro, Dios, porque tú eres bueno, Dios. Señor, independiente de las circunstancias, Señor, que esté viviendo, tú eres bueno en gran manera, eres bueno. Eres fiel, eres justo, eres misericordioso, eres sanador. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre purificó. Preciosa sangre que me
transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me libró, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó y tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, de ser ministrada tu palabra aquí en la iglesia, a la que tú pagaste un precio altísimo. Pero Señor, nos prometiste tu Espíritu Santo. Y cuando tú mandaste al Espíritu Santo en aquel momento, Señor, que fue otorgado por tu Padre divino en los cielos, allí, Señor, comenzó la iglesia. Y hoy estamos aquí a pesar de todo, 2000 años después, siempre presente, Señor. Gracias por esta iglesia, esta novia que un día vendrás a buscar. Y acá estamos un puñado de hombres y de mujeres dispuestos, Señor, a seguir adelante por el derramamiento de esa sangre divina y el perdón de los pecados, por ese pacto que hiciste, Señor, por nosotros. Hoy somos salvos. Por tanto, Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por siempre. Bendito sea. Amén. De un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Lindo verle. Capaz que alguien me ayuda a bajar. Quiero estar al mismo nivel de los hermanos. Y también no subir escalera.
Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Liber. Bueno, damos gracias a Dios por estar en este momento, en esta la casa del Señor, la iglesia, junto con los hermanos. Es un placer, es un gozo extraordinario. También saludamos a los que están allá arriba. Dios les bendiga. Y dando gracias en todo. Muy bien, quiero comenzar hoy de hablarles un poco de lo que es la estrategia de la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia que no funciona. Porque a través de la oración es la comunicación que tenemos. Es como un matrimonio. Cuando se pierde la comunicación, allí se pierde la esencia del matrimonio, ¿no es cierto? Y así el noviazgo y así todo, ¿no? El noviazgo hablamos mucho hasta por los codos. Pero después cuando estamos ahí medio... y más cuando tenemos unos cuantos años. Después de haber pasado esos años, sí. Siempre decimos como a veces son los años más lindos de estos años que estamos ya jubilados y bueno. Bien, hermanos, quiero comenzar con un testimonio que me pasó hoy. Muchas veces no terminamos de aprender y Dios nos tiene que llamar la atención. Y a veces decimos como que estamos seguros de lo que estamos haciendo y diciendo, pero a veces también tenemos prejuicios. Y no tiene que haber, y menos en un pastor. Pero resultó que hoy Mabel iba a ver a su hermana, Mirta, que se había mudado, y ella está enfrente a la Plaza de la Paz. Ahora siempre que paso por allí, los muchachos que están allí, que muchas veces los hemos conocido, algunos han estado acá, han estado junto a nosotros, nos conocen, sabemos quiénes son, pero siempre que paso o paro un ratito, todos me vienen a pedir plata, ¿no? Estoy hablando porque en otros países que están, si decimos manga, quiere decir que cuando piden eso acá, es capaz que en otro país es hasta mala palabra, así que disculpen, ¿no? Quiere decir que van a pedir plata. Ellos viven como en muchos lugares, a veces con problemas de droga y todo esto. Entonces le dije a Mabel, yo me quedo como una cuadra y pico enfrente al correo, porque así no me piden estos muchachos. Digo, si no, hasta mal le hacemos. Y bueno, me quedé allí, y bueno, estaba en ese lugar y de repente vienen dos de ellos, ¿no? Y cuando se acercan a mí me dicen, no te venimos a pedir plata, ¿eh? Y yo ya lo había preguntado, ya cuando los vi venir dije, bueno, ¿cómo estás, Hugo? Digo, bien. ¿Cómo está, pastor? Digo, bien. ¿Cómo están ustedes? Y ahí andamos. Lo que sirve, venimos a pedir oración. Me quebró el alma. Yo estaba haciendo prejuicio. Y nos dice, ¿sabe que todos los lunes los muchachos de la iglesia nos vienen y nos traen la palabra? No se olvide de orar por nosotros, lo único que le pedimos. Y yo voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Señor, nos encomendamos a ti en tu nombre, Jesucristo. Y estos muchachos, Señor, como pidiendo auxilio. Por favor, Señor, socórrelos. Porque no solamente le llevan los muchachos de acá, los hombres que hacen la comida y reparten, sino que les llevan el alimento espiritual, que sobre todo. Y ellos no lo quieren desechar, pero no pueden salir de esa droga. Los tiene, Señor, acorralados por eso. Sé que a través de la oración, Señor, tú oyes y en este momento suplicamos
por cada madre, cada padre, cada familiar que está acá adentro, Señor, pidiendo auxilio por estos muchachos que han caído. Que, Señor, que vuelvan a su casa. La casa, aquello del hijo pródigo, al que vuelvan de vuelta a tus manos, Señor, porque sé, Señor, que tú le estás esperando con los brazos abiertos, pero que nosotros también como iglesia sepamos, Señor, abrir los brazos para cuando vengan y vestirlo de lo mejor. Saca ese concepto que tenemos y yo te pido perdón delante de la iglesia, delante tuyo, Jesucristo, en tu nombre, porque muchas veces, Señor, yo los esquivo y estoy haciendo mal. No puedo predicar si no te pido perdón por esto. Pon en la iglesia, Señor, un corazón sincero. Y que podamos, Señor, llevar ese evangelio de salvación y que podamos ver los frutos, los cambios. Señor, queremos verlo con nuestros propios ojos. Y te damos gracias junto a la iglesia, Señor. Bendito sea. Amén, y amén, y amén, y amén. Pueden tomar asiento. Y disculpen los que están del otro lado, pero fue que hoy me tocó muchísimo este aspecto. Recuerdo unas madres que decían, madres de pie, madres de rodilla, hijos de pie. Quiero que abran la Biblia en Habacuc. Habacuc 3. Estaba pasando este profeta junto con el pueblo allí, una situación muy difícil. Tan difícil que estaban viviendo en tiempo de crisis. Si bien nosotros estamos viviendo en Cristo, pero el mundo está en crisis. Y se viene desgranando cada vez más. Y si vemos a través de la Biblia muchos momentos, también vemos que habían situaciones difíciles, pero qué bien tenemos que estar parados más que nunca en la presencia de Jesucristo. Y dice así, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni la vid haya fruto, aunque falte producto del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Él, dice, me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová, o sea, Dios, el Señor, es mi fortaleza, el que da pie como de sierva y me hace caminar en las alturas. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Espíritu Santo, menguamos para que tú crezcas. Simplemente somos instrumento en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Si volvemos un poco más atrás, vemos allí que el pueblo de Dios, cuando salió de Egipto, dice que una nube de día estaba sobre ellos para poder caminar, para que el sol no les dañara, porque era pleno desierto. Pero dice que en las noches había un tipo de remolino de fuego que los alumbraba. Y el pueblo justamente había salido de ver todas las bendiciones tremendas, todo lo que había pasado con las 10 plagas y todo lo que había pasado en eso. Pero hubo un clamor de este pueblo, porque llega un momento
Dice que el clamor subió a Dios. Dice que los hebreos clamaban por lo que estaban viviendo juntamente con los faraones. Y dice que de día y de noche estaban como esclavos en aquel lugar. Y dice que subió. Tanto es así que Dios miró y vio a Moisés allí, cuidando unas cabras, cuidando unas ovejas. Y desde el monte de ahí lo llama. Le dice, cuando sube desde la zarza, Moisés, Moisés, he sentido el clamor de mi pueblo, porque el pueblo estaba orando continuamente. Él le muestra todo esto, y yo quiero ir un momentito ahora, Éxodo 13. Éxodo 13, 17. Luego que el faraón dejó de ir al pueblo de Dios, no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y regresen a Egipto, o sea, cuando se asusten por esto de la guerra. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. ¿Cómo salieron? Armados. Y Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar por los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y entonces me llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Se supone que José, ¿se acuerdan? Cuando fue allí, en aquel lugar, y profetizó sobre su vida, y de que un día Dios iba a visitar al pueblo. Y dice el 20, y partieron a Sucot, y acamparon en Team, dice, en la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos de día con una nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlo, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube y el día de día y la columna de fuego en la noche. Ahora yo quiero un poquito esto porque para que quede bien en sus oídos, sus retinas y en el espíritu. Génesis, allí casi al final de 50, Génesis 50, 25, hizo jurar Josué a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José, a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Así que por esto era la reacción. Y él decía, donde vaya mi pueblo, yo quiero que vayan mis huesos. Por eso salió de allí. ¿Qué tiene que ver esto justamente con la palabra que estamos compartiendo? Porque era un pueblo que justamente Dios tuvo que poner esa columna de fuego y la columna de nubes para que el pueblo justamente confiara, que tuviera confianza. Dios tenía miedo que si se enfrentaba con los filisteos en la guerra, por eso lo hizo rodear, se iban a echar mucho atrás. Y esto también quiero que usted, por favor, despiértese de que duerme. Que la iglesia en este momento está pasando una situación difícil, mundial. Muchas iglesias se han cerrado en distintos lugares.
Y yo veo acá, hermanos, no es porque... Gracias por la iglesia. Gracias por el compromiso de cada uno de ustedes. Impresionante. Encontrarme con estos dos muchachos hoy fue impresionante. Porque si no hubiesen salido a la calle, no sé, otros lo harían. Pero Dios mandó a ustedes. Y la iglesia tiene que salir afuera, hermanos. Y este es el propósito de justamente que nos dejó Jesús. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó el Espíritu Santo, en aquel momento, dice que justamente en esta fiesta tan particular, y dice que los bautizó a todos en diferentes lenguas. Y estas no son las lenguas celestiales, sino que eran lenguas de que cada uno en su idioma pudiera ir a su ciudad para que llevaran justamente el Evangelio. Y esta es justamente lo que el Señor nos manda, ir afuera. Por eso muchas veces se cerraron los templos, se cerraron las cosas, pero la iglesia siguió. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin compartir la palabra? Estuvimos allí. Y Dios usa métodos. Pero muchas veces la iglesia no se da cuenta de que está armada. Dice que el pueblo de Dios salió armado. Y la iglesia, Dios le dio armas. Justamente la que nos tiene el mundo y no entiende, armas espirituales. Primeramente nos dio el Espíritu Santo, pero también nos dio la oración. Es el arma más potente que tenemos como iglesia. Y a veces no la usamos o no la sabemos usar. Y a veces Dios no contesta en el momento, pero sí Dios contesta. Porque dice la palabra, y más ahora en este tiempo que estamos estudiando Apocalipsis, que estamos mandando todos los días, dice que la oración de los santos es como una copa que hay allí, en ese lugar maravilloso. No llegan en vano, sino tienen su tiempo, su preparación. Y a veces queremos que ya se hagan las cosas, pero Dios tiene su tiempo para contestar. Así que dice la palabra, no con ejército ni con violencia, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Usted se cree que a un endemoniado, una persona, usted la va a echar de repente asustándola con una cruz, o echándole agua, o diciéndole no sé qué cosa? ¿Saben con qué? Con autoridad de Dios, porque usted ya estuvo orando, estuvo en la presencia de Dios y Satanás huye cuando ve justamente presencia de Dios. Por eso hoy me quebrantó cuando empezaron la alabanza, maravilloso, y decía justamente, si queremos viajar en el buggy, como decía la hermana, ¿cómo, de qué forma, no? Y así también dice que de esta misma forma también nosotros, con la visita del Señor, que el Señor esté en medio de nosotros, con emoción de la gracia divina que se ha reposado en nosotros. Así que allí José había dicho, sé que un día de esto mi pueblo saldrá de acá e irá por allí, pero quiero que me lleven aunque sea los huesos. Y dice que iba a la presencia de Dios juntamente con ellos en todo momento. Y en estos tiempos que estaba hablando de crisis, de Habacuc, es tiempo de conquistar, hermanos. Pero no a la manera que nosotros creíamos, porque nosotros creíamos que la iglesia que teníamos más gente era la iglesia que era más bendecida. La iglesia que tenía tremendos coros era la más bendecida. Pero Dios cerró esas cosas para que pudiéramos salir afuera. Cuando el Señor manda la persecución sobre los hijos de Dios que estaban todos en Jerusalén, que no querían salir porque eran judíos, y ellos tenían una norma, ellos tenían, ¿cómo se llama? Como lo que yo dije hace un rato que tenía,
Ayúdame. No, que yo miraba a los drogaditos con prejuicio. Prejuicio justamente tenían por ser judíos, que ellos no se iban a contaminar con los perros, porque así le decían a las otras naciones y a los otros lugares. No se iba a contaminar. Entonces se quedaron todos en Jerusalén y Dios tuvo que mandar justamente a que salieran de ahí. Y nosotros estábamos encerrados dentro de las iglesias. Pero Dios nos mandó a salir afuera. Porque esto es muy lindo, todo muy práctico. Hay aire acondicionado que no están prendidos, si no están mirando las autoridades. Todos de tapaboca. Allí hay alcohol, toda la gente se prepara para después de terminar limpiar todo con alcohol. Bueno, todo eso. Pero tuvimos que salir afuera, la iglesia tiene que salir. Y Dios cambia a veces las cosas. Porque dice que cuando se levantaba la nube y la nube se movía, el pueblo se tenía que mover. Y algunos decían, no, que me vamos a mover si hay zapallito plantado, rabanito. Cuando se movía la nube, se movía. ¿Por qué se movía? La estrategia. Porque del otro lado estaba el pueblo filisteo, que Dios estaba preparando para que ellos entraran y conquistaran aquellas naciones. Y esto es lo mismo cuando la nube de Dios se ha movido en la iglesia, se ha movido justamente para cambiar la estrategia. Así que un buen ejército que se estaba preparando, como lo que veíamos que Dios lo estaba preparando, tiene que tener estrategia. Un buen ejército tiene que tener visión de dónde ir, a dónde van, cómo van. Los líderes tenemos que saber, tenemos que estar más que nunca con los ojos abiertos, pero los ojos espirituales. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? ¿Qué vamos a hacer? Y la oración quebrantada, la oración con pasión, como decía nuestra hermana, buscar la presencia y llenarse sobre todo de Dios para seguir adelante. Habacuc dice que estaba pasando un momento difícil. Y usted me dice, pero me está hablando de aquello, me viene para acá. ¿Saben por qué? Porque también el pueblo de Dios, aunque estaba justamente con la nube y estaba en ese momento, ellos estaban en crisis. ¿Por qué? Muchos de ellos decían, pensar, cada vez que faltaba algo, faltaba un poco de agua, venía la queja y decía, pensar que teníamos para comer guiso, teníamos puchero, teníamos todo allá en Egipto y ahora, dice, estamos carentes de todo esto. Se quejaban porque no tenían carne, se quejaban como todo esto. Hermano, el pueblo de Dios pasó por lo seco cuando había justamente, cuando estaba el Mar Rojo, porque lo venía persiguiendo el ejército del faraón. Habían visto milagros tremendos, pero sin embargo, así pasa también, porque el ser humano es así y no ha cambiado. El único que cambia es el Espíritu Santo con el que convive con nosotros. La iglesia tiene que moverse a través de donde se mueve la nube. Y esto es lo importante. Cambié la estrategia. Así que como la iglesia está afuera, hermanos, ya hay señales de los últimos tiempos. Escuche bien, esto es según lo que dicen ellos, no lo que dice la Biblia. El Señor nos habla y dice, no sabemos ni la hora ni el día que el Señor vendrá a buscar a su iglesia. No lo sabemos. Pero según los judíos que viven justamente en Israel, hemos estado, y ellos van justamente a buscar todo esto, ¿cómo se llama? La escatología, y bueno, ellos estudian muchísimo, muchísimo.
Y según lo que han sacado por las semanas de Daniel y todo lo demás, dice que el Mesías va a venir el 2028. Ellos dicen esto. El Señor nos dice, no sabemos ni la hora ni el día, pero ellos según esto. Ahora, sabemos bien que va a venir el arrebato, como estuvimos, y son 7 años de tribulación y gran tribulación. La iglesia no va a estar. Así que según ellos, para el 2021 aparece el Mesías. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada. En 2028, ¿les confundí? Disculpen. Según ellos. ¿Cuándo fue que la nación de Israel fue fundada? En el 48, pero ¿qué fecha? Mayo 14. Y ellos dicen que justamente en mayo 14 del 2021 la iglesia va a ser arrebatada. Eso dicen ellos. Pero el Señor me dice a mí que no sabemos ni la hora ni el día. Lo que sí les digo, estemos preparados. ¿Por qué? Porque las señales que Dios y Jesús mandó, a través de Pablo y de todos los demás, dice que en los últimos tiempos vendría la apostasía. Y en este tiempo se está cumpliendo la apostasía. Tremendo. Otra de las cosas que está pasando, hermanos, es que en los últimos tiempos se iba a predicar el evangelio a todas partes, a todo el mundo iba a saber. Y me cuenta gente que vive en otros países que nunca ha llegado el evangelio, que está llegando el evangelio a muchos lugares. ¿Y cómo? Bueno, Dios está usando los medios. Vieron que nosotros mandamos todos los días un mensaje de mañana a las 7 de la mañana. Y gente de Ushuaia está escuchando. Gente de Alemania. Gente de Estados Unidos, de España. Y nos mandan diciendo, no sé, pero para ellos es algo fenómeno, para nosotros es muy común. Gente que nunca había escuchado incluso. Porque Dios está usando los medios, los satélites. YouTube, ¿cómo es? YouTube, el Zoom, las telecomunicaciones, Google, ¿está bien? WhatsApp. Y una infinidad de comunicaciones están llegando a países que nunca, incluso a países musulmanes. Dice que muchos musulmanes se están entregando a Jesucristo. Y dice que en este tiempo es la otra señal que va a ser esparcida por todo el mundo y se va a conocer a Jesucristo y va a haber un gran avivamiento. ¿Qué es esto? Nosotros no lo vemos, pero mucha gente nos está diciendo, gracias por esto, por el otro, nunca habíamos escuchado, yo soy católica, yo soy católico, yo estoy esperando antes de irme a trabajar que ustedes manden el mensaje, yo soy catequesis, y muchas veces nos han hablado de esto. Entonces Dios está usando tremendamente y esta es la visión que Dios nos está dando como iglesia, una estrategia fabulosa. La oración, hermanos, rompe todo. Por eso tenemos que usarla, la comunicación con Dios. Jesús se apartaba y estaba un tiempo en otro lugar y decía, el Señor en ese momento, venían los discípulos, te estábamos esperando, ¿dónde estabas? La gente te está esperando. Yo estaba orando y había pasado toda la noche. Cuando eligió a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Si Él era el Hijo de Dios, ¿qué dejamos nosotros? Tenemos que orar. Se nos va el tiempo. Hermanos, hoy me llegó algo precioso en mi vida. Alguien que amo mucho, quiero mucho, un familiar que respeto, me dice, nos cuenta un testimonio. Esta persona conoció a Cristo, está un poco apartada por ciertas circunstancias y nos da un testimonio de que llegar un momento, porque a veces Dios no, vieron que
Dios aprieta, pero ¿cómo es que dice? Pero no ahorca. Y esta persona dependía de Dios en ese momento. ¿Y qué hizo? Agarró a sus hijos y su esposo y se puso a orar. Sos el único que nos puede sacar de este problema. Inmediatamente el Señor empieza a sacarlo de ese problema y de ese problema. Y entonces ellos daban el testimonio, nos contaban. Y yo decía, paz, Señor. Y mientras estaba allí a la sombra hoy de tarde, antes de venir para acá, oraba y le decía, Señor, qué bien, ¿no? Qué fabuloso. Pero a la vez veía como que a veces el Señor no contesta a muchos en el momento. Pero Él conoce la intención de nuestro corazón. Yo lo pensaba para adentro, no me animaba a decírselo, pero Él conoce nuestro interior. Y Él me dijo así, y me puse a llorar. Yo muchas veces tengo que dejar las 99 para ir a buscar a la que está perdida. Por eso contesto de esta forma. Y esto no es para que nosotros nos pongamos celosos. Es para que justamente entendamos lo que es el hijo pródigo. Y que en este tiempo, como decíamos, más que nunca, tenemos que orar por esta gente que un día conoció, como estos muchachos que estaban allí. Tengo tanto para hablar, pero el tiempo es escaso. Vamos a Romanos 8:33. ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es Jesucristo, nuestro Señor. Aunque estemos en crisis, estamos en Cristo. Si Habacuc justamente en el momento dado, y si el pueblo de Dios tuvo que salir justamente en un momento difícil, y dice, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el que da pies como a la cierva y me hace caminar por las alturas. ¿Saben? Que yo miraba esas cabras los otros días. Estaban pasando por una montaña. Y cómo subían, escalaban en un momento difícil. Debajo había una manada de lobos. Ellos ya la habían olido. Los lobos querían subir la montaña, pero ellos escalaban. La palabra justamente nos dice que le daba justamente el Señor lugar para que estas cabras o las ciervas
hace caminar por las alturas, buscar los lugares más protegidos. Así hace el Señor con nosotros. Ese es el Señor. Esta canción, esta es una canción que los ángeles mismos cantan en los cielos, y que el Apocalipsis también nos habla de que estaremos siempre en su presencia. Vamos a ponernos de pie. En forma de oración vamos a cantar esta canción. A los que están del otro lado, si tú nunca has tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y estás en este momento, yo al finalizar esta canción quiero hacer una oración por ustedes. También los que se fueron un día y conocieron y hoy están sedientos de la palabra, sedientos de estar acá y no saben cómo salir de la situación. Dios tiene cómo hacerlo. Vamos a cantar. Estaba diciendo, porque la palabra lo dice ahí en Romanos 10, si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que el Señor resucitó y que Jesús es el Señor, de esa manera podés en este momento ser escrito en el libro de la vida. Mira, repite conmigo esta oración. Has andado a muchos lugares, ¿viste? Y has buscado de todo. Y esto es algo, una oportunidad. Cristo viene a buscar su iglesia. ¿Quieres estar en el plantel de la iglesia? Es fundamental esta oración. Repite conmigo. Yo te ayudo. Di así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Y me arrepiento y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Díselo: y como Salvador de mi vida, entra en mi corazón y escribe mi nombre
en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta oración sinceramente, desde hoy estás escrito y sos un hijo o una hija de Dios. Y si tú un día conociste, pero te alejaste del Señor, porque tal vez los pastores mismos te causamos dolor o alguna cosa, o tal vez un hermano, quién sabe por qué te fuiste, o te atrapó el mundo, hay una oportunidad. Si son los pastores, te pido perdón en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, perdón, pero en mi nombre como pastor. Si es el mundo que te fuiste, este es el momento de reconciliarte con el Señor. Dile así: Señor Jesús, yo soy un hijo o una hija pródiga y me encuentro en este momento dentro del fango, dentro del barro, pero quiero llegar a ti. Sé que tú estarás con los brazos abiertos. Perdóname y acéptame una vez más. Quiero estar en la iglesia. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que te fortalezca. De donde te encuentre, en qué país te encuentre, que la gloria de Dios te atrape en este momento. Bendito sea. Amén. Dios te bendiga. Chau, chau. Sí, también tenemos un testimonio, algo que escuché en la mañana, de un chico, cuando Hugo contaba ese testimonio de la mañana, de un muchacho que iba corriendo. Esto pasó hace muchos años, pero conozco la parte buena ahora. Resulta que este muchacho iba escapando de la policía con otros muchachos más. La policía le pegó unos balazos ahí y él cayó en una cisterna de agua, en un pozo de agua, y no lo vieron, la policía no lo vio. Y dice que así lastimado y todo, pudo escapar, pudo escalar y salió. Dice, así como estaba, aterido de frío, todo dolido, todo herido, quedó arrodillándose allí de dolor. Y pasó una señora cristiana, y le dio pena y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Y bueno, él no le quería decir que era un ladrón ni nada. Entonces ella le dijo, vamos, yo te llevo a mi casa, te cambio. Y aunque la señora estaba sola, no le importó. Lo llevó a su casa, le dio ropa para que se bañase, le dio comida. Y usted le dijo, y el muchacho le dio lástima, dice, pero usted no sabe, dice, quién soy. ¿No sabe lo que le puedo hacer? ¿No tiene miedo? No, quédate tranquila, yo sé que no me vas a hacer daño. Pasó, al otro día lo invita para ir a la iglesia. Y el muchacho acepta. Y empezó a caminar, y empezaron a caminar, y dice, esa es la iglesia. Ah, no, yo ahí no voy. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no va? No quiero ir. ¿Saben cuál era el problema? Él se lo dijo antes. ¿Sabe qué? Dice, yo hace menos de un mes, con la banda que teníamos, robamos todos los equipos de este lugar. Y me da vergüenza, me van a reconocer o quién sabe, o me da vergüenza entrar a este lugar. No importa, aquí te vamos a perdonar. Fue tanto el quebranto de este muchacho al ver que aquella congregación lo abrazó, le dio el trabajo, ese muchacho hoy, después de 20 años, es un pastor de jóvenes que tiene una preciosa congregación y realmente es una bendición. Por eso, como decía Hugo, no podemos despreciar, ¿sabes que el Señor cuando ve algo y cuando ve un punto de contacto y ve un pequeño átomo allí que puede tener un cambio, nos usa como instrumentos a nosotros?
Y si miro para los costados, si miro para adelante o para atrás, siempre vemos a alguno que si bien no estuvo en el pozo, pero de algún pozo fue sacado. Fuimos sacados de algún pozo de la desesperación. Y el Señor usó instrumentos y hoy te puede